continuamos con nuestra serie de la unidad. Es una serie que yo creo que ha sido bastante interesante en las cosas que hemos estado aprendiendo. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Aleluya. Amén. Thank you, Kimberly. Aleluya. Bendito sea Dios. La verdad es que la palabra, mientras más la escudriñamos, obviamente podemos encontrar no solamente vida, pero encontrar entendimiento en aquellas cosas que Dios nos quiere enseñar. La Biblia no se escribió para el impío, no se escribió para el que no conoce a Cristo. La Biblia es el manual para los hijos, aleluya, para vivir una vida moralmente, una vida llena de vida, una vida llena del Espíritu Santo y una vida de acuerdo a lo que Dios establece en medio de su palabra. Por eso es que es importante que usted la escudriñe, para que usted sepa cómo es que se vive en el reino, cómo es que se maneja uno en el reino de los cielos, pero caminando aquí en la tierra. Hello. Eso es bien importante. Hemos estado hablando de la unidad, un tema interesante, un tema que yo dije que está como en peligro de extinción, porque ustedes saben que hoy en día están sucediendo cosas raras a través de la internet, a través de los Facebook, hay una tiraera de ministerios, hay una tiraera de ministros, hay una tiraera. Parece que la iglesia está como que dividida, parece como si, no la iglesia, las congregaciones, porque la iglesia sin mancha es victoriosa, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero parece ser que hay como que esa disyuntiva dentro del reino de los cielos, y Cristo dijo que una casa dividida no prevalece. Entonces, creo que es pertinente que nosotros aprendamos qué es lo que la palabra nos enseña a través de la unidad, qué es lo que Cristo ha hecho ya, qué es lo que el Padre ha hecho en Cristo, que ha unificado todas las cosas y nos ha dado esa tarea a través del libro de Efesios. Hemos entendido desde el capítulo 1 que fue la iniciativa del Padre. Dios nos escogió, Dios nos llamó, Dios nos salvó por la gracia de Él, vaya la redundancia, por su gracia somos salvos, no por obra. Dios ha preparado de antemano obras para que nosotros caminemos, anduviésemos en ellas. La verdad es que el Padre ha delineado todo para que tú y yo podamos caminar de acuerdo a lo que Él ya ha establecido. Pero el problema es que no todo el mundo se da la tarea a escudriñar lo que aquí está. Y si nosotros no sabemos algo, no vamos a poder hacer eso que queremos saber. Si no es hasta que nosotros adquiramos el conocimiento, tú puedes tener la mejor intención, pero si tú no sabes cómo hacer algo, no lo vas a poder hacer. Entonces, esto no se hace de acuerdo a como yo quiera, de acuerdo a como yo pienso que es, por más buenas intenciones que tengamos. Nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que el Padre establece. Por lo tanto, empezamos a hablar de ese tema de la unidad y vamos a ver, hoy vamos a estar hablando acerca del tema dentro de la unidad, del subtema, arraigados en amor. Todo esto tiene que ver con la unidad. Todo esto tiene que ver con la unidad de la iglesia, con la unidad de la congregación, arraigados en el amor. Y vamos a estar trabajando el capítulo 3, aleluya. Pero dentro de ese capítulo 3, por dirección del Espíritu Santo, yo me voy a concentrar en 3 peticiones que el apóstol Pablo hace en oración, porque la mitad de este capítulo es una oración que el apóstol Pablo hace. Entonces, esas 3 peticiones se encuentran del verso 14 al 21. Y la primera es por darle el señorío a Cristo. La segunda es por comprender el amor de Cristo. Y la tercera es por tener la plenitud de Dios. Esas son 3 cosas muy importantes que el apóstol Pablo ora al Padre para que la iglesia pueda adquirir ese conocimiento, para que pueda continuar su obra aquí en la tierra, porque sin esas cosas va a ser imposible nosotros poder vivir de acuerdo
a lo que Dios quiere y cómo es que Dios quiere. Pero vamos a ver algunas cositas antes de esos versos, desde el 1 hasta el 13, para simplemente darles esa información que necesitamos saber. ¿Cuántos dicen amén? El capítulo 3 tiene 2 párrafos. El verso del 1 al 13, el apóstol explica el papel especial que Dios le dio para que los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios llegaran a entender la doctrina acerca de la iglesia. La enseñanza entonces que se vio en el capítulo 2 del 11 al 22. Ustedes ven cómo el apóstol, a través de la revelación que tiene del Espíritu Santo, empieza a delinear y le muestra cómo es que es la iglesia. Él dice que la iglesia, él le da el nombre de un nuevo hombre. Un nuevo hombre. En ese contexto, lo que él establece que es un nuevo hombre, está hablando acerca de la iglesia, de lo que es corporativo, de lo que es un cuerpo, un organismo vivo caminando a través de la faz de la tierra. En los versículos 14 al 21 se encuentra entonces la segunda oración de esta carta de Efesios. Hay 2 oraciones, ya leímos una hace 2 semanas atrás, y esta tiene unas peticiones muy peculiares que ya las mencioné, bien importantes para el mensaje que el apóstol Pablo estaba trayendo a esa iglesia de Efesos, que también era una iglesia que estaba como que bien desanimada y estaba también pasando por ciertas situaciones. Allí se adoraban dioses paganos, allí estaba sucediendo un montón de cosas que el apóstol Pablo tenía que entonces trabajar con todas esas cosas. Pablo le fue dada entonces una revelación de lo que él llama el misterio. ¿Cuántos saben lo que es un misterio? Alguien que me dé una opinión. ¿Qué es un misterio? Algo que no se conoce, algo que a lo mejor tú no has visto, algo que está tras bastidores, algo que te quieren presentar pero que tú todavía no puedes ver, algo así. Entonces usted lee capítulo 3 del verso del 1 al 6, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Es interesante que él le deja saber su situación. Yo estoy preso por ustedes los gentiles. Es bien interesante esa parte. Esa es como la introducción. Entonces el verso 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Diga conmigo: el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo, escucha bien, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Yo quiero que usted entienda una cosa. A través de la palabra del Señor, usted entiende, según Romanos, cuál es la voluntad, la buena y perfecta voluntad de Dios. Y según Pablo, leyendo, usted puede encontrar y entender cuál es el misterio. No hay nada que es tabú, no hay nada que está fuera, oye, de los ojos de los hijos, no hay nada que Dios te quiera ocultar. Todo está escrito en la palabra del Señor. Por eso que no hay revelaciones locas, por eso que usted no puede levantarse un día porque usted estaba en ayuno y Dios le muestra un montón de cosas que usted no las puede ni corroborar con la palabra, y que Dios me reveló una palabra, que Dios me reveló esto, que Dios me reveló lo otro. Mira, todo lo que Dios te quiere revelar, aún los misterios, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice, oye, él dice que leyéndolo tú puedes entenderlo. Y es bien importante porque en este tiempo hay un auge de misterios, hay un auge de la palabra revelación, que Dios me mostró, que Dios me dijo, que Dios me enseñó. Entonces tú dices, pero muéstramelo por la Biblia. No, es que fue a mí. Dios me visitó y me dijo, de verdad. Yo no tengo duda que Dios te visite. El problema no es que Dios te visite, porque Dios es esa prerrogativa de Él, es el dueño del universo y de la tierra y de su plenitud. Él hace lo que Él quiera. Pero Dios ha establecido un orden.
ha establecido un orden. Entonces el apóstol Pablo, a través de esa revelación, dice que nosotros podemos entender lo que es ese misterio. Y es más simple de lo que uno cree, porque a veces te hablan de estas plataformas, que el misterio, que si usted no, te hacen sentir como que, wow, yo no cualifico para entender esas cosas. No, pero el problema es que él lee y tú no. Eso es todo el trabajo. Eso es todo. Dios, esta es la palabra de Dios plasmada en papel. Y aquí entendemos todas esas cosas. Entonces el verso 5 dice, misterio que en otras generaciones, diga otras generaciones. ¿De qué generación está hablando el apóstol Pablo ahí? Del antiguo pacto, de allá, de los profetas y toda esa gente por allá abajo. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Acuérdase que Cristo, la iglesia, todo eso se vino a revelar después de la resurrección. Cristo trajo la revelación del Padre. Ellos no veían a Dios, a Jehová como Padre. Cristo trajo esa revelación al pueblo judío. También la iglesia se revela después de la resurrección, aunque ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando llega el cumplimiento del tiempo, pues entonces se manifiesta aquí en la faz de la tierra. Entonces, él dice que ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu, a sus apóstoles y a sus profetas. No está hablando de los profetas del antiguo pacto, está hablando a los apóstoles y los profetas en aquel tiempo presente, cuando esto se dijo. Aleluya, ¿se comprende? Esa palabra revelar es dar a conocer una verdad por medios naturales. Una verdad que por medios naturales el hombre no puede saber. ¿Se entiende? Por medios naturales hay cosas que usted no las puede saber. Usted tiene que tener el discernimiento y el espíritu de su entendimiento tiene que ser labrado a través del Espíritu Santo para que usted pueda entender lo que está aquí, porque esto no se entiende. Dice, el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Tú tienes que tener, el Espíritu de Dios, la vida de Dios, para poder entender esta palabra, que dicho sea de paso, es espíritu. Estas palabras son espíritu y son también vida. Entonces, revelar es dar a conocer una verdad que por medios naturales el hombre no puede saber. Por lo tanto, darle esta revelación fue un acto de la gracia de Dios. Cuando Dios te muestra algo que ya está aquí. En este caso, Pablo no tenía esto. Pablo tenía el Torá, los profetas. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, cuando usted lee la palabra escritura, no está hablando de su Biblia, de lo que usted tiene como Nuevo Testamento. Está hablando del Torá, los profetas y la ley y todo eso. ¿Ok? Entonces el nuevo pacto se estaba escribiendo. Por eso que es revelación del Espíritu Santo. Literalmente el Espíritu Santo le está dando a conocer estas cosas a Pablo. Y ahí hay un escriba que está tomando nota. Y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos hoy. Y es bien interesante y bien importante todas estas cosas. Esta revelación dice que se le da por la gracia de Dios, un favor inmerecido. Pablo no se la merecía. Pablo mataba a los cristianos. Pablo era un gángster de aquella primera iglesia. Era un hombre que era una piedra en el zapato para la fe. Pero por gracia de Dios, camino a Damasco, allí Jehová, allí el Espíritu de Dios, allí, Cristo se les revela a ese hombre, lo tumba del caballo, lo deja ciego. Y anyway, usted conoce la historia, forma el hombre de Dios que hoy conocemos como Pablo, el apóstol Pablo. Y en ese proceso, Dios les revela unas cosas para una iglesia en específica, para una gente en específica, que son lo que se le conoce como los gentiles. Entonces se le da esta revelación por la gracia de Dios, porque Pablo obviamente no se merecía ese privilegio. Esa información se la dio Dios.
Esa información solamente se la da Dios. Según los versos 5 al 9, usted los puede leer. Ahí ¿cuánto trajeron la Biblia? Traiga Biblia, traiga libreta, iPad, teléfono, no sé, computadora, el desktop, tráigase algo para que pueda tomar nota. Según entonces los versos 5 y 9, un misterio es una información que estuvo escondida. Algo que era, como podemos decir, como secreto, secreta. Una información secreta que no se había dado a conocer en ningún otro tiempo. Pero ahora entonces se da a conocer. Ahora de la tiniebla, de la oscuridad, de lo desconocido, ahora Dios lo trae a la luz. Y esa revelación siempre ha traído problemas para aquellos que no la entienden. El Antiguo Testamento decía que los gentiles, y es la historia, cuando usted lee todo el Nuevo Testamento, especifica, hay versos que está hablando que los gentiles iban a recibir bendición en un futuro. Pero en ninguna parte enseñó o enseña que los judíos y los gentiles estarían unidos como pueblo. Eso para el judío, eso era un no. Ellos no podían, ellos no querían. Y mucho menos estar disfrutando de una misma relación del Dios que los escogió a ellos. Ellos hicieron, mire, cuando usted estudia el pueblo de Israel, usted ve un pueblo arrogante. No se asuste con la palabra. Dios no hace excepción de personas. Obviamente Dios tiene que escoger un pueblo para que lleve un legado, para que predique a Cristo, para que predique en aquel entonces, delineara la ley, para que representara a Dios aquí en la tierra, pero nunca le dijo que rechazaran a la gente. La gracia, oye, ahora se habla más de ella en el Nuevo Testamento, pero esto siempre se ha vivido por gracia, desde el Viejo Testamento. La gracia se manifestaba en el Viejo Testamento en muchas maneras. Pregúntele a David, que es donde más se puede ver esta manifestación de Dios. Pero Dios enseñaba que había una bendición para los gentiles, pero nunca dijo, y los judíos jamás pensaron que ahora tú y yo vamos a ser parte del mismo pueblo. Y ahora, y mucho menos si tú no tienes que hacer lo que nosotros practicamos. Tú vas a pertenecer a mi pueblo, pero tú no vas a hacer las obras que nosotros tenemos que hacer. No vas a trabajar con todas estas ordenanzas. No, porque todas esas cosas aprendimos en los 2 capítulos anteriores, que esa ley de ordenanza y de ceremonias ha sido abolida. Ya eso caducó. ¿Se entendió eso, verdad? Todo el mundo entiende eso. Hello. Todo el mundo lo entiende, right? Los judíos tenían que oír también que los gentiles habían sido incluidos en la iglesia. Era importante, por eso es que Pablo constantemente hacía hincapié. Siempre era cuando tú haces las cosas a propósito, deliberadamente, siempre el mensaje de Pablo era directo y siempre les decía a los judíos que la iglesia era un solo cuerpo. No eran 2 iglesias, ya no hay 2 pueblos. Ahora hay un solo pueblo de Dios y es la iglesia. Todavía hay una dicotomía, que si es Israel o que si, oye, Dios, mira, y Dios escogió el pueblo de Israel seguro, y hay que orar por el pueblo de Israel. Y todo lo que dice la Biblia que hay que hacer por Israel, hágalo, gloria a Dios. Pero hay un solo pueblo y es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y es importante que usted y yo, nosotros hoy en el siglo XXI, entendamos todas estas cosas. Su tendencia era
de no predicarles el evangelio. Después no querían convivir con los gentiles en una relación de igualdad dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Que entonces Dios mandó a Pablo a aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Los judíos no querían predicarle esa gracia, los judíos no querían hablarle a los gentiles. Siempre tenían un problema. Pablo vino a romper con eso, no porque él quería, pero porque tenía una asignación de parte de Dios para mostrarle en qué dispensación entonces ellos estaban viviendo, qué fue lo que había sucedido, cuál fue la unificación que Cristo hizo aquí en la faz de la tierra. Entonces todos los miembros del cuerpo de Cristo tenían que entender entonces este misterio. ¿Para qué? Para que predicaran el evangelio de Cristo, aleluya, a todo el mundo. Si usted no entiende ese misterio, ¿qué fue lo que Dios hizo? El misterio es la unificación de los dos pueblos. El misterio es el evangelio de la gracia, que ahora no es para un solo pueblo, que es para todo ser humano. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Dice en Timoteo que la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. No es como la doctrina calvinista que enseña que Dios murió solamente por algunos, que solamente se salvan algunos, que Dios hizo este para que se salve y este para que no. ¿Usted cree que por lógica, naturalmente, eso no hace ningún sentido? Porque si la voluntad del Padre es que todos sean salvos, ¿cómo entonces Dios escoge para servicio? Desde antes de la fundación del mundo, yo te escogí, le dijo a Jeremías. Dios tiene que escoger gente para servicio, pero para salvación, oye, Él ya hizo un sacrificio por toda la humanidad. Tampoco es universalismo, que por ese sacrificio ahora todo el mundo es salvo. Hello, eso es lo que piensan los católicos. Ahora, por la fe, aquellos que abrazan ese sacrificio por la fe son salvos. Que se arrepientan de sus pecados, los que creen en su corazón y lo confiesan por la boca, dice Romanos capítulo 10 del 8 en adelante, entonces son salvos, aleluya. Entonces el apóstol Pablo está bregando con esto que él llama el misterio y le está predicando el mensaje a todo el mundo y le está dejando saber. Por eso fue que el apóstol Pablo cogió tanto coraje en Gálatas. Y le dijo, no. Si ustedes vuelven porque ellos eran salvos, pero los judaizantes decían, no, está bien, pero ahora para tú mantener esa salvación, tienes que circuncidarte y tienes que hacer todas estas cositas que los judíos hacen, bailar la fiesta, el chuquiyuqui y todas las cuestiones que ellos hacen, y no se puede. Y todo eso está bonito, todo eso está hermoso. Yo no tengo problema con chofar, yo no tengo problema que el que quiera hacer un ministerio de danza. Eso no es el problema. El problema es cuando nosotros pensamos que sin eso esto no camina. O que si eso no está, no hay unción. Pablo le dice, de Cristo te desligaste y de la gracia te habéis caído. That's some serious stuff. Y después le dice, mira, ojalá y se mutilen toda esa gente que le enseñaron eso. Se le fue la santidad. Lo cogen hoy y lo apedrean. Hoy tú dices unas cositas medias raras no, medias duras. Cuando tú dices verdades, la gente se ofende, se levantan y se van. No aguantan un mensaje con el apóstol Pablo, y mucho menos con Cristo cuando te diga, mira, hipócrita, nube sin agua. Oye, Jesús no perdía tiempo. Jesús is all about truth. Y si nosotros aprendiéramos a ser igual que Jesús nuestros mensajes, oye, diga la verdad, cueste lo que cueste, blanco y negro, aquí no hay gris. Y el apóstol Pablo comienza a trabajar esto del misterio, lo que él llama el misterio, que no es otra cosa que la unión de estos cuerpos. Entonces todos los miembros del cuerpo de Cristo tenían que entender que este misterio lo tenían que entender para que entonces predicaran el evangelio a todo el mundo, porque el que no lo entendía hacía acepción de personas. ¿Ok? Para que no se mezclaran elementos judaicos en el mensaje del evangelio. Por eso Cristo decía, el evangelio no es comida ni bebida. Que
si no come carne, que si no es kosher, que si no es esto, que si no es lo otro. Y tienen una tiraera de mira, que no, el que come, el que se jarte carne, también dentro de los evangélicos. Es para ponerlo más en contexto, para que, ¿verdad? Para ser justo. ¿Qué diferencia hay que se llenan los pulmones de humo y se llenan las venas de colesterol? ¿Cuál es más malo? Porque está botando humo es un hijo del diablo, pero que se jalta de lechón y grasa, hello. A mí, yo estoy poniendo cosas que son realistas. El pulmón es parte del cuerpo igual que las venas. Y los vicios, el de comer y el otro, es lo mismo. Anyway, todos dicen amén. Estas son realidades. Debemos cambiar el nombre de los estudios bíblicos a Reality Check. Reality Check Thursdays. Aleluya. Entonces, pero había otro grupo que supo del misterio y también aprendió también de él. Según el verso 10, es bien interesante. Vamos a leer el verso 10. Mira lo que dice el verso 10. Este grupo de personas, que si le podemos llamar de seres, aprendieron y conocieron del misterio. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. En otras palabras, los ángeles también aprendieron de ese misterio. Aleluya. Y es bien interesante. Entonces, los ángeles conocieron del misterio de la unidad de judíos y del gentil, del judío y del gentil. Los ángeles, entonces, ¿qué son los ángeles? Son siervos de Dios que cumplen, obviamente, muchas funciones dentro de la prerrogativa del Padre. Ellos cumplen con muchas funciones al placer del Padre, al placer del Rey. Están constantemente adorándolo. Hay ángeles de guerra, hay ángeles ministradores, hay ángeles mensajeros. Hay una multiforme, aleluya, jerarquía de ángeles que Dios usa a su disposición. ¿Cuántos creen eso? Hello. Es muy importante que usted entienda que también usted tiene a su disposición, porque todos ellos están a nuestra disposición. Lo que pasa es que a veces no sabemos accesar a aquellas cosas que nosotros tenemos. Es como usted tener un refrigerador lleno de comida y no saber ir a abrir la bendita puerta para saciarse. Pero está ahí. Porque usted ha sido bendecido, dice en capítulo 1, verso 3, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es otra cosa que usted tiene que aprender cuando tiene que ver con la unidad, porque cuando usted se sienta en esa silla, usted tiene que saber y entender que el que está a su izquierda y a su derecha es un bendecido, una bendecida. No es que va a ser bendecido, no es que va a ser bendecida, porque tenemos la costumbre, y es lo que muchas veces se enseña, que siempre hablamos de la bendición material. Eso tiene principios, y si usted no los aplica, usted no se vista que no va. Pero usted viviendo en el 10x10, guiando el Yangar GT o caminando en bicicleta, usted es una persona bendecida de los pies a la cabeza y no le hace falta nada. ¿Por qué? Porque en Cristo es que usted tiene esa bendición espiritual. Amén. Entonces, los ángeles son siervos de Dios que cumplen todas estas funciones, pero el Nuevo Testamento dice que también los ángeles observan las obras de Dios. Ellos están mirando lo que Dios está haciendo. Ellos se maravillan de lo que Dios está haciendo y aprenden de esas cosas que Dios está haciendo. Mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, el 11 y el 12. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos anhelan ver la obra de Dios, la continuidad de la obra de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Aleluya. Usted sabe cómo se pregunta, que esto no lo dice la Biblia, esto yo estoy aquí pensando, haciendo la historia en mi cabeza, que cada vez que Dios envía ángeles aquí a hacer lo que tenga que hacer con uno de sus hijos, bueno, ya ellos lo saben, obviamente, pero en el principio yo me imagino que ellos dirían, wow, ¿y qué tiene esta gente de especial? ¿Qué tienen esta gente de especial? Tenemos algo, somos hechos a la imagen y semejanza de Él. Somos hechos a la imagen y semejanza. Y nos dio lo que Dios hace en el cielo. Él nos dio esa autoridad para hacerlo aquí en la tierra. Lo que pasa es que nosotros las regalamos. Dimos la llave, vendimos autoridad, las regalamos. Por la ignorancia, por la autonomía, por el engaño. Pero Cristo retomó eso para atrás. Por eso es que su mentalidad no puede ser después del pecado. Después de Adán y Eva caer. Ahora usted tiene que remontarse a antes de eso. Porque eso fue lo que Cristo restauró. Si usted se concentra su vida en una teología de pecado, usted va a vivir toda la vida así. Cristo, todavía hay pecado, todavía la gente peca, todavía, seguro que sí. Pero usted tiene que entender, si usted quiere vivir una vida realizada y victoriosa, usted tiene que entender qué fue lo que se hizo en la cruz. Aleluya. Y cuando nosotros entendemos qué se hizo sobre la cruz, nos levantamos cuando nos caemos, nos levantamos cuando hacemos algo malo, nos sacudimos y decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, ayúdame a cambiar, ayúdame, pero sigo para adelante. El diablo es un acusador. El diablo es un acusador. Y si te gana la batalla aquí en esta cabecita, te vas a arrastrar por el resto de tu vida pensando que tú no eres digno, que no hay oportunidad. Oye, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No es una licencia para que tú hagas lo que te dé la gana. No es una licencia para que vivas carnalmente. Pero es importante que tú entiendas eso, porque eso también es palabra, aleluya, que viene del reino de los cielos para beneficio tuyo y de nosotros, para en ese día malo usted pueda entender, aleluya, que la gracia no solamente es para el pecador, pero también es para los hijos. Aleluya. Y es importante que nosotros entendamos eso. Amén. Entonces los ángeles, ellos anhelan mirar todas estas cosas que el Señor hace. Entonces pregunta, ¿cómo pueden los cristianos vivir la reconciliación y la paz dentro de la comunidad cristiana? Todo esto tiene que ver, toda esta información tiene que ver con la unidad. Porque si no conocemos el misterio y qué fue lo que Dios hizo de los dos, hizo un solo pueblo, vamos a vivir la vida siempre mirando a la gente por encima, mirando a la gente por el estatus social, mirando a la gente, oye, el bon de afuera es tan hermano, aleluya, como es el que se viste bonito aquí y diezma y ofrenda y hace todas esas cosas. La gente, oye, de ambulante que tienen a Cristo son tan hermanos como cualquiera que pueda y tiene el privilegio de venir a una congregación. No podemos mirar a nadie, no se puede. Eso no es que usted sabe, no, yo no sé nada. Lo que yo sé es lo que la Biblia dice aquí y no se puede excusar. Es arrogante, es orgullo y la Biblia todavía dice que Dios mira de lejos al orgullo, al altivo y mira de cerca al humilde. Eso todavía sigue siendo palabra de Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo hoy y siempre y por los siglos de los siglos.
Y es bien importante eso, cuando entendemos esto del misterio y cuando entendemos la unificación que hubo en Cristo en todas las cosas, oye, nuestra convivencia aquí dentro de las congregaciones se hace más fácil. ¿Por qué? Porque entendemos, este es mi hermano, mi hermana, es hechura de sus manos, como aprendimos ya en los primeros 2 capítulos, que cada uno de nosotros somos hechura del Padre. Somos iguales delante de Cristo. Allí no hay jerarquía. Eso es cuestión de nosotros acá que queremos hacer todas estas cuestiones. Que a veces ni trabajan. Anyway. Pablo contesta que debemos orar por ellos, por ella. Por esta paz y por esta reconciliación. Por esta paz dentro de la comunidad de los creyentes. En la oración que vamos a ver, o que vimos en el capítulo 1, del 15 al 23, el apóstol nos dio un modelo al orar para que los cristianos entendiéramos lo que Dios está haciendo. Ahora, en estos pasajes que vamos a ver, Dios suplica, el apóstol le suplica, le ora a Dios de una manera interesante, la vamos a escudriñar un poquito, que haga ciertos cambios, ciertas cosas en la vida de los creyentes para que nuestro comportamiento en la iglesia sea correcto, para que la manera de nosotros ver congregación sea diferente. Por eso cuando usted escudriña las oraciones apostólicas, ahí usted no ve el diablo, ahí usted no ve que reprenden a nadie, ahí usted no ve que como nosotros que pasamos 35 minutos reprendiendo al diablo y haciendo todas estas cosas y nos paramos, después que terminamos todo eso, pues ya pasa 1 hora y no hablamos con Dios. El apóstol Pablo sabía que ya el diablo estaba derrotado, que el diablo no podía meter las narices si Dios no se lo permite. Y concentraba sus oraciones en lo que es importante, en lo que es la gracia y la vida, el conocimiento del Hijo, de Cristo. Y siempre oraba por la gente de que Cristo, el conocimiento de Cristo aumentara en sus vidas, que el amor, que creciéramos en amor. Se parece a las oraciones de nosotros, ¿verdad? Se parece a nuestras oraciones. Entonces, el apóstol Pablo dobla las rodillas, bien interesante. Eso lo podemos ver en el verso 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa manifestación, esa doblar las rodillas, lo que manifiesta es dependencia en Dios. Y también enseña la intensidad de esa súplica. En otras palabras, cuando usted se arrodilla, cuando usted toca el piso, eso lo que demuestra es la intensidad de esa oración. La necesidad que hay, que usted se arrodilla, que usted se mete en el piso. Eso no significa que usted es más espiritual. La Biblia no habla de espiritualidad. La Biblia habla de madurez. Pero cuando usted se arrodilla, eso está dejando saber algo. La necesidad que usted tiene de eso que usted está orando. Eso tiene unas implicaciones extraordinarias y unas implicaciones hermosas. Los judíos, ¿por qué esto tenía esas implicaciones? Porque los judíos no acostumbraban a arrodillar en el piso, arrodillados. Ellos oraban de pie. Y aquí está judío de judío, fariseo de fariseo. En cuanto a la ley irreprensible, el apóstol Pablo, transformado por la gracia, aprendió una reverencia que no se lo enseñaban en el pueblo judío. Aprendió, oye, que inclinarse delante de Dios en donde quiera que usted esté. No te estás inclinando delante de una silla, delante de una plataforma, delante de una pared. Usted se está inclinando delante de la presencia de Dios y con su manifestación corporal, usted lo que está diciendo es, Señor, yo te necesito más que cualquier otra cosa. Eso está diciendo que usted se está humillando. Eso está diciendo que usted es humilde.
humilde y que usted necesita. Así él está el apóstol Pablo diciendo: por esta causa doblo mis rodillas. Está hablando del misterio, estamos hablando de una necesidad que el apóstol Pablo en su espíritu entendía que era importante que ellos entendieran para que la iglesia comenzara a caminar de una manera correcta. Y él decía: yo doblo mis rodillas. ¿Por qué? Porque esto es importante para la manifestación de la iglesia aquí en esta tierra. Entonces los judíos acostumbraban a orar de pie. El arrodillarse entonces o postrarse era evidencia profunda de una devoción que se observaba en algunas ocasiones especiales. No todo el tiempo se oraba de rodillas, era algo especial. Ahí usted puede ver referencias: Primera de Reyes 8:54, Hechos capítulo 7 verso 70, capítulo 9 verso 40 y capítulo 20 verso 36 de los Hechos. También Lucas 22:41. No los vamos a leer todo, pero apunte esas notas. Por lo tanto, Pablo estaba haciendo esa oración aquí en estos versos con una profunda emoción, con un sentimiento extraordinario. ¿Por qué? Porque él sentía entonces una preocupación para que los creyentes manifestaran el amor y la unidad. Y no lo iban a hacer hasta que ellos entendieran ese misterio. Bueno, cuando tú no entiendes qué pasó en Cristo, oye, tú vas a seguir mirando a la gente: yo soy apóstol y tú no. Yo soy ungido y tú no. Usted ha escuchado, los que llevan aquí un tiempito en el evangelio, hay gente que usted no puede ni tocar, porque se le va la unción. Literalmente se le va la unción. No te dejan tocar, son inalcanzables, son inaccesibles. Y tienen 5 miembros en la iglesia. Como si eso no tiene que ver, los números. Donde hayan 2 o 3, ahí está el Señor. Después que yo tenga eso claro, es irrelevante lo demás. Pero hay gente. Oiga, ¿cuántos saben lo que yo estoy hablando? Y cuando eso se baja acá arriba, hay mucha espuma y poco chocolate. Eso es así. Entonces, el apóstol Pablo estaba orando con intensidad para que se manifestara el amor y la unidad. ¿Por qué el amor y la unidad? No puede haber unidad si no hay qué. Si no hay amor. Tú puedes entender algo, pero si llueve que escampe, tú no lo manifiestas. Tú tienes que amar. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios con toda mi fuerza. No, yo tengo un amor, chacho, que yo y Dios tenemos una conexión. Y tú miras al vecino y lo quieres matar. Odia a la gente. A mí, de verdad que tú tienes una conexión extraordinaria con Dios. Yo le sirvo al Señor. Yo le sirvo a Dios. Y no quieren hacer nada. Ser lujiel es... Dios no me llamó para eso. Mira, que necesitamos lavar el baño. Yo boto aceite por las manos. Mire, amar a Dios es amar al prójimo. Juan les rompía la burbuja a todo el mundo. Las vacas sagradas se las explotaba. Él decía: ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios y odias al que estás viendo de frente y a Dios que no lo ve? Y somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso que el apóstol Pablo, para él era importante este tema de la unidad, para que la iglesia se manifestara. Juan también decía: oye, por algo que nos van a conocer, por el amor que tengamos los unos por los otros. Cuando la gente venga, oye, y me empieza a mirar y cómo esta gente se tratan. No es que no van a haber diferencias, no es que no va a haber un sí y un no, no es que no va a haber hoy sí, mañana no, o tu idea hay que ponerla en una gaveta. No es que siempre vamos a estar de acuerdo en algo, pero lo que siempre tenemos que tener es el amor mutuo. Y eso es algo que ya tenemos, que tú no lo tienes que conseguir, lo que tienes que someter tu carne a la voluntad del Padre y dejar que la vida de Cristo entonces se manifiesta a través de la tuya y entonces comenzar a demostrarlo. Eso no es algo teológico, eso no es algo que se escribe, eso es algo que se demuestra en todas las áreas.
Y todos tenemos que bregar con alguna de todas esas áreas en las cuales el amor se manifiesta. Todos tenemos que hacer ajustes, hacer ajustes, hacer ajustes. Pero qué bueno es cuando ya lo sabemos a través de la palabra, ya cuando tenemos iluminación del Espíritu, ya no podemos decir que no lo sabemos, ya no podemos decir que, ay, pero es que yo no lo sabía, pero el Señor te dice en esta hora, pero te acuerdas el jueves que estabas allí, que el pastor le estaba hablando del amor, estaba hablando de la unidad, y tú estabas pensando en Walmart y que te ibas a comer y en el DVD que te ibas a hacer, y no entonces, aleluya. Esto es importante. Hoy en día el tema de la unidad es importante. Como dije al principio, hay una tiraera extraordinaria en las redes sociales y el mundo se está riendo de la iglesia. Esto es más serio de lo que usted piensa. Yo no sé si usted hace su homework y mira y escucha. No se meta en ninguna de esas discusiones, ni a opinar, ni a darle like, ni a nada de eso. Usted deje Juana con los pollos por allá. Usted no se meta ahí. Porque eventualmente el que empieza la conversación y el que responde, los dos están mal. Porque se supone que tú tengas dominio propio. Y en cuanto a mí, que el Señor me defienda. Amén. Y usted también, que el Señor te defienda. Pero nosotros tenemos que orar por la manifestación del amor y la unidad de la iglesia. Entonces, aleluya, nosotros tenemos que sentir el mismo pesar que sentía el apóstol Pablo. Esa emoción, solícitos, que seamos solícitos también. ¿Para qué? Para pedirle a Dios la armonía entre los miembros de nuestra iglesia. A veces usted piensa, usted se va de una iglesia pequeña para una grande porque allí no hay problema. Un ejemplo, eso nos pasa a todos. Eso me ha pasado a mí, a todo el mundo nos pasa eso. Y mientras más grande la escala, más problemas hay. Lo que pasa es que usted no los ve. Aquí venimos 10 y usted sabe, usted tiene que hacer algo aquí. Usted sabe, se entera de todo. Aquí que se muele el vidrio cuando se está levantando una congregación. Y si nosotros aprendemos esto desde ahora pequeño, del amor y la unidad, oye, vamos a crecer fuertes y no crecer tanto en número, eso para mí es irrelevante, pero madurar, vamos a ser creyentes, hijos e hijas maduros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso usted lo va a demostrar en donde quiera que usted vaya, fuera de estas cuatro paredes. Ya nada le va a sorprender porque ya usted sabe lo que usted cree, usted está maduro en lo que usted cree, ya usted tiene una revelación extraordinaria de lo que aquí dice, hello, y es importante. Entonces, el título de padre habla entonces, porque él dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el verso 14, ese título habla de que existe una familia. Entonces somos familia, por eso en el capítulo 1 todo esto se conecta. Acuérdase que las cartas no se escriben verso 1, verso 2, es todo una carta. Lo que pasa es que nos acostumbramos a leer esto, capítulo 12, con el titulito que le ponen arriba, todo eso, pero todo esto es una carta completa y tenemos que seguir lo que es el contexto. Entonces, él habla de padre, eso también habla de familia. En los primeros dos capítulos, Pablo dice que fuimos adoptados. Eso es un vocabulario que tiene que ver ¿con qué? Con familia. Que no tenía familia y ahora Dios a través de su gracia, de su amor, te adoptó. Te sacó de las tinieblas a la luz admirable y te adoptó a la familia, te injertó a la familia de él. Entonces él dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra Padre entonces habla de una existencia de una familia. Según el verso 15, Dios el Padre es el creador de la noción que lo que es una verdadera paternidad. Yo no estoy hablando de esa paternidad que está causando tanta disyuntiva hoy en día. Estoy hablando de una paternidad sana que viene, oye, del Padre de los cielos. ¿Ok? Porque ese es otro tema. Eso es parte, ese es la cherry de esta tiraera que hay en las redes sociales, la paternidad espiritual.
It is bad. It is very bad. Pero estamos hablando aquí de lo que representa el Padre Celestial, ¿ok? Entonces la iglesia, el capítulo 2, verso 19 también habla de eso. Las familias humanas y cualquier grupo entonces que se puede llamar familia se deriva entonces del prototipo divino. Esta palabra de familia tiene que ver con lo que Dios ha establecido. La primera institución que Dios formó aquí fue la familia. La familia es algo espiritual, es algo del diseño establecido por Dios. Entonces, a nivel de iglesia, ¿somos qué? Una familia. ¿Por qué? ¿Cuál es el común denominador? El mismo Padre. Tenemos el mismo Padre espiritual, que es Jehová de los ejércitos, Elohim, Yahweh, como usted lo quiera llamar. De acuerdo a lo que el Viejo Testamento dice, no se inventa una loquera de esa. El Padre Celestial, a quien Cristo dice, el Padre que está en los cielos. Él es, y de hecho, Él dijo, no llamen Padre a nadie en esta tierra. Y todavía le queremos sacar interpretaciones a ese texto para poder sentar esa doctrina de la paternidad espiritual. Y usan ese verso que Cristo le estaba diciendo a ellos, mira, no llamen padre a nadie de esta tierra. Eso en griego es nadie, y nadie es nadie. Aquí en China, en la tierra, en donde quiera, significa nadie. ¿Por qué? Porque nadie te puede engendrar espiritualmente. Eso lo hace el Espíritu Santo. El vocabulario que usa Pablo en Corintios y en otras áreas que habla de la paternidad son cosas que sacan fuera de contexto. Y eso lo vamos a entrar cuando estudiamos esas cartas a un poquito más profundo que eso. Entonces, todo padre debe reflejar entonces que es cariño, confianza, paciencia, firmeza, protección, sostenimiento, disciplina, enseñanza, sacrificio, responsabilidad, aleluya, liderazgo, como hace también nuestro Padre Celestial. Entonces, todo lo que aprendemos del carácter y obras del Padre Supremo, entonces eso lo que hace es que amplifica nuestro concepto de la paternidad, entonces, aquí en la tierra. Hay tres cosas que él le estaba pidiendo en específico en su oración, y fue la siguiente: la petición sobre el señorío de Cristo. El verso 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La fortaleza entonces espiritual que Pablo pide tiene una finalidad. ¿Y es cuál? Que Cristo habite profundamente en el corazón. Cada uno de nosotros, cada hijo, cada creyente, tiene la presencia de Dios, la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos 8:9, es importante. Colosenses capítulo 2, verso 23. Pablo no pide la presencia de Cristo, sino su dominio, el dominio, que esa presencia se manifieste y tenga control de nuestras acciones. Eso es lo que nosotros luchamos a veces. Tenemos la presencia de Dios, pero usted dice, wow, mi vida no se comporta de acuerdo a lo que yo llevo adentro. Entonces, el apóstol Pablo lo que le pide es que ese dominio se manifieste en la vida de cada uno de los creyentes. Aleluya. También habla, la segunda petición es la petición por amor. Verso 17 al 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, no en otra cosa, no es otra cosa, es en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aleluya. Y por ahí siga hasta el verso 19, aunque en realidad está del 16 a la parte 17a. La fortaleza espiritual que Pablo pide
tiene como, perdón, esa no es la petición del amor, que seáis capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. Esa es la segunda petición y enfoca un aspecto de la imagen de Cristo y del fruto del Espíritu Santo. El amor, ¿cuántos saben que es parte del fruto del Espíritu Santo? Eso es importante. El amor, entonces, lo que motiva es la unidad de la iglesia. No se puede tener unidad sin amor, porque el amor es la pega. El amor es lo que motiva a la gente a mantenerse unidos a pesar de las discusiones, de los contratiempos, de todas las cosas que nos pueden pasar como seres humanos que somos. El amor es esa pega, es the nail, es lo que fortalece nuestras relaciones. Es el amor y no es otra cosa. Entonces, el apóstol Pablo usa esa palabra arraigado. Eso es lo que figura en el lenguaje agrícola, que se refiere a un árbol alto cuyas profundas raíces buscan bien abajo. En otras palabras, arraigado. Tienes que echar raíces en Dios y que el amor entonces pueda fluir. Que madures en Dios para que ese amor pueda manifestarse, para que ese fruto se pueda dar. El cristiano, el creyente, los hijos, tenemos raíces profundas, arraigadas en el amor. Se supone que sí, Él es amor. Y si Él está en nosotros y nosotros en Él, debemos de echar raíces en el amor. Nos preocupamos por muchas cosas dentro de los ministerios. Nos preocupamos por muchas cosas que son cosméticas, por muchas cosas, pero no nos preocupamos por amar al prójimo. Eso es una verdad. Difícil de entender a veces, pero es una realidad. También usa otra palabra, cimentados. Esa figura arquitectónica se relaciona con un edificio que tiene fuerza, solidez, permanencia, porque tiene un excelente fundamento. Son arraigados y cimentados. Esas palabras que usa Pablo, oye, lo que implica son cosas importantes, de que nosotros estemos sólidos, bien puestos en el amor en Cristo, para que esa unidad se pueda manifestar, porque sin eso este edificio se cae. Y no estoy hablando de este, estoy hablando de este. Porque somos edificio de Dios, somos casa de Dios, somos tabernáculo de Dios. Ahí es que Dios mora, su presencia. Por lo tanto, tenemos que estar arraigados y cimentados. Esa es la segunda petición que hace el apóstol Pablo para al Señor, para sus hijos. Aleluya. Entonces, la última petición que él hace, la penúltima, es la petición por la plenitud, por la plenitud. Capítulo 3, verso 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Definitivamente que cada petición que el apóstol Pablo está haciendo aquí es, como dice el americano, is bold, es atrevida. Pero la última, esta es más a otro nivel. Él está orando por esa plenitud de Dios en nosotros, lo que Dios es, que llene la vida del creyente. Pablo entonces pide que el creyente conozca y manifieste al máximo la presencia, el carácter y el control sobre su vida. Y eso es todo lo que es el propósito de Dios, que nosotros podamos manifestar la vida del Hijo en nosotros. El propósito de Dios, cuando usted le pregunten, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Usted no diga que va a ser misionero, pastor, evangelista, no, eso no es el propósito. Ese es un llamado. El propósito es que usted manifieste la vida del Hijo a través de la suya. Dios nos salvó para eso. Para que nosotros manifestemos esa vida que se supone que nos gobierne. Pero qué difícil es. Es bien difícil. Yo no estoy diciendo, esto es más fácil predicarlo, enseñarlo que vivirlo. Y hay que tener una realidad y entender ciertas cosas. Hay que morirse. Hay que morir al yo. Hay que dejar que Cristo viva en nosotros. Entonces Él está pidiendo que para esta unidad, que para que se manifieste, para que podamos entender el misterio, tenemos que tener la plenitud de Dios en nosotros. Aleluya. Esa oración de Pablo se conforma
al propósito de Dios para los miembros del cuerpo. Aleluya. Entonces, el verso 20 y 21, ahí vemos una doxología. ¿Cuántos saben lo que es una doxología? Sabemos lo que es una doxología. Ese término se deriva del griego doxa, que lo que significa es gloria. Es gloria. Y lo que denota, lo que implica, es una dedicación, es una invitación a la alabanza, es una invitación a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esa oración del apóstol Pablo concluye señalando que Dios nos va a contestar y que Dios le va a contestar su oración. No fue una manera difícil, no en una manera obviamente difícil, que Dios conteste peticiones que son atrevidas como la del apóstol Pablo. Y si hay algo interesante es que las oraciones de Pablo siempre tienen que ver con Cristo, con el entendimiento, con el amor, con crecer y madurar en Él. Y deberíamos nosotros practicar esas oraciones. Cuando nosotros oramos por nuestros hermanos, oremos por el amor, oremos porque, oye, la vida de Cristo se manifieste, que podamos tener el conocimiento de Cristo aún en una mayor escala, no solamente en sabiduría, pero en práctica, en revelación de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. El concepto que aparece aquí entonces en estos últimos versículos es significativo. ¿Por qué? Porque Dios recibe gloria en la iglesia. Vamos a leerlo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ya usted tiene un poder que actúa en usted. No que va a venir un poder, no que usted está esperando el poder de Dios, no que usted está... Porque a veces nos confundimos. ¿Para qué usted quiere poder de Dios? Para show off, para que se levante un muerto, para que le salga pelo a alguien, para que se arreglen las muelas, para... Todo eso es bonito. Pero hay gente que hace eso y Dios dice, oye, apartados de mí, hacedores de maldad que nunca les conocí. Él no viene a buscar dones, Él viene a buscar fruto. And that's a hard ball. Porque la gente está acostumbrada a esto. Se ve, puede decir tremendo disparate de aquí, se baja y pasan 2 o 3 cosas. Wow, eso estuvo tremendo. Tú te olvidaste de lo que pasó aquí cuando saliste para afuera, pero lo que él dijo aquí se te queda, porque eso va directo aquí, ¡fum!, al terreno. Para mí es más importante lo que dicen de aquí que lo que hacen acá. Porque yo sé que lo que pasa acá lo puede hacer mi nieto chiquito si Dios lo usa. Si Dios le place. ¿Por qué? Porque el don, la prerrogativa es del Espíritu Santo. Aquí yo no compro dones, yo no regalo dones. Dios te usa, cosas pasan, dale. Por eso es que le damos la gloria a Dios. Esto no tiene que ver contigo, muchachos. Gloria a Dios, siéntate, vete a orar. Ah, pero que no me aplaudieron, no me dijeron nada. Eso, ¿qué tú quieres? La gloria de Dios, dale la gloria a Dios. Eso es lo que hace que te compromete más, ¿sabes? Te compromete más ahora. Hello. Entonces, Él nos invita a darle gloria al Padre porque eso es lo que hacemos. Póngase de pie. Aleluya. Mi alma te adora.